Vale, pues bueno, Ahora sí. vamos a... Sí, exacto. Bueno, te Enrera. Tía Enrera. Yo Hola, lo buenas. digo. Hola a todo el ¿Me mundo. Enrera? No, ya está. Hola a todo el mundo. ¿Ah? Disculpen el retraso y vamos a hacer la presentación a través del, del terminal de Carmina. Yo les voy a hablar un poco de la cavidad de Trick Valley y darles como una visión un poquito global y general de lo que es la terapia, de un poquito qué pacientes quizás se pueden beneficiar de esta terapia y un poquito de la fisiología o fisiopatología que hay detrás de esta técnica bueno, que es un recambio ortotópico de la válvula tricuspidia, ¿no? La siguiente, por favor, Carmina. Una cosa, pues me paran y lo hablamos con tranquilidad. Esto a modo de repaso, que la prevalencia de la insuficiencia tricuspidia es muy alta y de hecho la gran mayoría de los pacientes pasan desapercibidos y no están tratados y tienen una insuficiencia tricuspidia que puede ser como mínimo moderada o severa. Siguiente, por favor. Y ya sabemos que el pronóstico de los pacientes con insuficiencia tricuspidia es malo, ¿no? La insuficiencia tricuspidia impacta directamente con la supervivencia en muchos escenarios clínicos distintos, tanto en pacientes que tienen otras valvulopatías como la aislada, ¿no? Siguiente, por favor. Y también sabemos que los resultados quirúrgicos, incluso en las mejores series norteamericanas, no son buenos. Es decir, no hay una buena solución quirúrgica para el tratamiento de la insuficiencia tricuspidia. Probablemente porque estos pacientes tienen muchas comorbilidades. Pasa a la siguiente, por favor, Carmina. Y muchas veces cuando aplicamos los scores de riesgo para estos pacientes vemos que muchas veces pacientes llegan demasiado tarde para ser tratados, ¿no? Es decir, llegan pues, una situación cuando los órganos diana, sobre todo lo que sería el riñón y el hígado, ya están afectados, ¿no? Y en una situación de insuficiencia cardíaca derecha, incluso refractaria y con disfunción del ventrículo derecho. Eso ha hecho que los resultados quirúrgicos siempre hubieran sido bastante subóptimos, aparte de los problemas que conlleva la cirugía en sí. Este es el TRI-score que diseñó Dreyfus para valorar, que son unos scores específicos de tricúspide, porque recordar que los Euroscores y el STS pues, infravaloran el riesgo de la cirugía de la tricúspide, pues se desarrolló scores específicos para la tricúspide, ¿no? El siguiente. Entonces, lo que nosotros pretendemos con la CAVI pues es cambiar un poco la historia natural de la enfermedad, es decir, evitar que estos pacientes que tienen mal pronóstico, pues cambiarle, ¿no? Lo que pasa es que dentro de la historia natural de la enfermedad, pues probablemente habrá un punto en el que si actuamos hay una mejora del paciente, hay otros puntos que el paciente pues quizá ya está demasiado pasado y ya no mejora, pero al menos paramos la progresión y habrá un punto en que la terapia ya incluso puede ser fútil o incluso empeorar o precipitar ya el fallo del paciente, ¿no? Esto está muy bien en una diapositiva, a nivel clínico es mucho más complejo de definir qué pacientes estarían en cada punto y es un poquito lo que estamos intentando pues, explicar y como después Ángel os explicará pues, las evidencias que hay hasta ahora de esto, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, se han desarrollado muchas estrategias para la tricúspide. Siguiente, fundamentalmente las podemos dividir en el recambio, ahí digo, la reparación con anuloplastia o clip y el recambio valvular, ya sea ortotópico o heterotópico, ¿no? Siguiente. Tienen una serie de ventajas e inconvenientes cada una de las terapias, ¿no? Así, fundamentalmente, las grandes ventajas que podemos tener con el Vicava es sobre todo, siguiente, por favor, es sobre todo que anatómicamente el 90% de los pacientes se pueden hacer, ¿no? A diferencia de otras terapias, ¿no? Es cierto que es
probablemente y esto es un aspecto desfavorable, ¿no? Una terapia menos fisiológica que la reparación de la válvula como sí, pero por otro lado tienes una serie de ventajas tanto a nivel técnicos, anatómicos, que nos permiten que esta terapia se pueda realizar a prácticamente todos los pacientes que tienen una indicación, ¿no? Es decir, tienen mucho menos requerimientos de imagen, técnicamente mucho más sencillo que hacer una anuloplastia o que hacer un learning curve mucho más pequeño, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Nosotros en el Hospital Clínic hacemos todas las terapias y en base pues, a las características clínicas, anatómicas y del cateterismo derecho, fundamentalmente. Inicialmente siempre en el algoritmo que tenemos evaluamos la opción de reparación, ya sea a través de anuloplastia o sea a través de clip, y si no, recambio. El recambio ortotópico, que ahora hay varios dispositivos en el mercado, o el recambio heterotópico, que es lo que vamos a hacer, lo vamos a ver ahora, ¿no? Adelante, por favor, siguiente. Entonces, ¿cuál es digamos, el objetivo de hacer una bicava? Pues sobre todo es aliviar los signos congestivos de insuficiencia cardíaca derecha en pacientes con insuficiencia tricuspidia, ¿no? Pues lo primero, los pacientes que se someten a esta terapia tienen que tener insuficiencia cardíaca derecha. Un paciente que no tiene insuficiencia cardíaca derecha, pues tiene poco sentido hacer la terapia, bajo mi punto de vista, ¿no? Al menos de momento. Más adelante veremos lo que dicen los estudios y actuando un poquito de una forma más precoz podemos mejorar la historia natural de la enfermedad. Pero de momento, a nuestro entender, han de ser pacientes que ya tengan insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Otro objetivo es mejorar o prevenir el síndrome cardiorrenal, que hablaremos más tarde, y mejorar lo que es el gasto cardíaco en general del paciente y así mejorar también pues, la clase funcional, la astenia y todo esto, ¿no? Siguiente, por favor. Las características del dispositivo de la TrickValve, que es el primer dispositivo que ha salido para el recambio heterotópico, bueno, son un dispositivo específicamente diseñado para esa terapia, con lo cual hay dos válvulas distintas, una que se pone en la cava superior y otra en la cava inferior, ¿vale? Que tienen unas características de diseño específicas para poderse anclar de una forma adecuada tanto a la cava superior como a la cava inferior. Siguiente. Entonces, dentro de los primeros estudios, estarán ya se vio que hay una serie de criterios clínicos, anatómicos y hemodinámicos que se utilizaban para escoger a los pacientes, ¿no? Una de las características clínicas más importantes es que, primero, el paciente no debe tener una valvulopatía del lado izquierdo severa. Primero se tiene que tratar el lado izquierdo para después abordar el lado derecho, ¿no? En los primeros estudios, los pacientes con insuficiencia renal terminal o muy avanzada ya estaban descartados, también los pacientes con cirrosis, ¿no? Desde un punto de vista anatómico, el TAC nos ayuda a escoger bien, sobre todo el sizing, el tamaño de la válvula que se tiene que poner tanto en la cava superior como en la cava inferior. Y desde un punto de vista hemodinámico, sobre todo tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener presiones altas en el lado derecho para aplicar la terapia, ¿no? Porque si no hay presiones altas en el lado derecho, y esto lo vemos con ondas V elevadas, en el estudio se utilizó un cutoff de 25, pero ahora ya se aceptan un cutoff de 15 de onda V tricuspidia, tanto en la aurícula como en las cavas. Pues bueno, primero no creemos que tenga mucho sentido la terapia y segundo, no hay suficiente presión como para que se cierren los leaflets de la válvula, ¿no? Entonces, el paciente tiene que tener presiones altas en el lado derecho. Por otro lado, también es interesante siempre valorar bien la función del ventrículo derecho, porque después de la terapia habrá un aumento brusco de la poscarga y los ventrículos derechos que estén dilatados y muy disfuncionantes pueden claudicar, eso lo veremos. Y se excluyeron en los estudios, y nosotros también lo hacemos, los pacientes con hipertensión pulmonar de más de 65 o con un componente fijo muy importante, ¿no? Siguiente, por favor.
Esto es el procedimiento, lo vamos a ir muy rápido porque no es el objetivo enseñar el procedimiento, pero bueno, es un procedimiento que la idea es decir que es rápido de hacer. Sí que requiere varios accesos, sí que son 27 frames, que es bastante, pero es por el lado derecho. Ya se hacen casi bueno, nosotros lo hacemos sin anestesia general, solo lo hacemos con anestesia local y lo hacemos con eco transtorácico o con ventana subcostal, porque el eco ayuda sobre todo para el deployment de la prótesis inferior, de la superior se hace todo por angiografía. Siguiente. Este es un ejemplo de angiografía. Siguiente. Tanto de la cava superior como de la cava inferior. Este es un ejemplo de un eco de una IT severa. Siguiente, por favor. Miren, este es un ejemplo de un cateterismo derecho de un paciente con una IT torrencial que, si se fijan tanto en la cava superior como en la cava inferior, la morfología de la curva de presión es prácticamente parecida a la de un ventrículo, es decir, prácticamente no hay válvula, ¿no? Pues este es un buen candidato. Este paciente no tenía hipertensión pulmonar, tenía insuficiencia cardíaca derecha y fue un buen candidato para la terapia, ¿no? Siguiente. Siguiente. Esta es la implantación de la prótesis de la cava superior, que a modo de resumen tiene que estar por encima de la arteria pulmonar siempre, cuando cruza la arteria pulmonar. Y fíjense en la cava superior cómo ha cambiado la morfología de la presión, ¿no? De cómo era antes y cómo es después, aquí a la derecha, ¿no? Siguiente, por favor. Este es el deployment de la prótesis de la cava inferior. Siguiente. Como poco a poco se va desplegando. Siguiente. Y así es el resultado final. Entonces, lo que hemos hecho con esto, en realidad, siguiente, es lo que hacemos es una ventricularización de la aurícula. La aurícula derecha se ha ventricularizado. Si se fijan cómo queda la morfología de la curva de presión en el lado derecho, vemos que tiene una curva parecida a un ventrículo derecho, mientras que la cava inferior tiene una curva con una onda V mucho menos pequeña, ¿no? Eso es, este aumento de presión en la aurícula tienden a volver a su valor basal al cabo de los meses. Pero sí, lo que tenemos es una ventricularización de la aurícula derecha, ¿no? Siguiente. Bueno, de las primeras cosas que nosotros aprendimos de la terapia, vamos a intentar hacerlo rápido esto, pues bueno, había pacientes que tenían dolor en el hombro derecho y esto nosotros creemos que está relacionado con una posible compresión de las fibras sensitivas del nervio frénico. También vimos que había pacientes que hacían una plaquetopenia transitoria, que en realidad general no ha tenido ninguna repercusión. Lo que sí que vimos es que en los pacientes que tienen un ventrículo derecho de base tocado, pues hay riesgo, en algunos casos, de generar un fracaso agudo del ventrículo derecho, ¿no? Y ello está muy relacionado también cuando eso sucede, con el taponamiento renal, que hablaremos más tarde, ¿no? En otros pacientes vimos que después de la terapia hacían edema pulmonar. Y probablemente esto esté relacionado con el aumento del gasto cardíaco que se puede producir en un paciente que no tiene el lado izquierdo bien compensado. Esto lo hablaremos ahora de aquí dentro de poco. Y después había unas cuestiones técnicas, como algún paciente tuvo una migración de dispositivo, etcétera. Y sobre todo de los estudios aprendimos que hay algunos pacientes que tendían a rehospitalizar y uno de los aprendizajes más importantes es mantener la terapia diurética después de la implantación de las tricals. Entonces se tiene que mantener para evitar que el paciente, hasta que no se remodele el ventrículo derecho al menos, para evitar que los pacientes rehospitalicen, ¿no? Siguiente, por favor. Esto es, nosotros lo describimos, de posible afectación del nervio frénico en algunos casos donde hay un exceso oversizing. Todo esto ahora ya lo conocemos un poquito mejor. Siguiente. Y esto es el cambio de la fisiología que tenemos, ¿no? Hemos ventricularizado la aurícula por un lado y por otro lado le hemos quitado toda la IT
importantísima que tenía ese paciente, con lo cual hay un aumento de la poscarga importante en el ventrículo derecho, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si el ventrículo derecho fracasa y el riñón no está bien compensado, el riñón tiene influencia renal, pues hay paradójicamente lo que hay es un aumento de la presión venosa y una disminución del gradiente de presión a nivel del glómerulo renal, ¿no? Y eso puede inducir en algunos pacientes a la claudicación del ventrículo derecho y a más fallo renal, ¿no? Entonces, una de las cosas que los pacientes que ya tienen de base disfunción del ventrículo derecho e insuficiencia renal, en estos casos, pues se tiene que ser lo más agresivo que se pueda con el tratamiento diurético y ionotropo para preparar bien ese ventrículo derecho y ese riñón para vaciarlo lo suficientemente bien para evitar lo que es el taponamiento renal. Esto, si hay casos particulares, se puede explicar más. Pero cuando eso sucede, que puede suceder después de la terapia, lo que se tiene que hacer es sobre todo ser muy agresivo con el tratamiento diurético, ¿no? Hasta que el ventrículo derecho se recupere. Siguiente, por favor. Esto es lo que nosotros hemos escrito, de que creemos que la potencial respuesta a la terapia dependerá mucho de cómo responde el ventrículo derecho a este cambio de la fisiología, ¿no? Entonces, si el ventrículo derecho está bien, puede aumentar el gasto cardíaco, y al aumentar el gasto cardíaco, si el ventrículo izquierdo está bien compensado, pues perfecto, pero si el ventrículo izquierdo no está bien compensado y el paciente de base tiene unas PCPs de 25, pues este aumento del gasto cardíaco lo puede descompensar y generar un edema pulmonar. Esto lo hemos visto, ¿no? Y por otro lado, el paciente que tiene una disfunción severa del ventrículo derecho, al aplicar la terapia aumentas mucho la poscarga. Al aumentar la poscarga te puede claudicar el ventrículo derecho, te aumenta más la presión venosa central y de ahí entrar en un círculo vicioso del taponamiento renal que hemos hablado, ¿no? Entonces, esto es importante saberlo detectar para avanzarnos, y quizá hay pacientes que se tienen que precondicionar, tienen que estarse 3 o 4 días antes en la unidad coronaria con diurético endovenoso y con inotropo para ver cómo responde este ventrículo derecho, y si vemos que hay una reserva contráctil del ventrículo derecho, poder aplicar la terapia, ¿no? Y avanzarte al problema, no ir tras el problema, ¿no? Si nos avanzamos al problema, pues tenemos más probabilidades de éxito, ¿no? Siguiente. Bueno, y estos son los primeros resultados. Yo creo que esto lo podrá explicar mejor Ángel, que conoce muy bien los estudios y que además él tiene un registro de más de 200 pacientes y podrá explicar mejor los resultados de los estudios, que es lo que explica. Pero en modo de resumen, hay 2 estudios de Early Feasibility, que son los primeros que se hicieron, que fue el TRICOS 1 y el TRICOS europeo, ¿de acuerdo? Que fue la primera experiencia en humanos, que eran 35 en un estudio, 9 en el otro, y que ya en los criterios de selección de los pacientes de estos estudios, siguiente, ya mostraron unos resultados buenos. Los criterios de selección es lo que hemos hablado antes, es decir, un paciente que no está con una insuficiencia renal avanzada, que no tiene una cirrosis, que el ventrículo derecho está aún aceptablemente bien, que no tiene hipertensión pulmonar, que tenemos ondas V importantes en el lado derecho y que tiene síntomas a pesar de tratamiento médico optimizado, ¿no? Pues en estos pacientes la terapia funcionó, ¿no? Adelante, por favor, siguiente. ¿Sabes? Siguiente. Estas son las características basales de los pacientes de los dos primeros estudios, que serían, son pacientes que, bueno, tienen, o sea, son bastante mayores, más de 60 años y bastantes comorbilidades de insuficiencia renal, etcétera. O sea, pacientes, digamos que de base están más afectados que los pacientes que se han incluido en otros trials, los trials de tricúspide, de reparación, etcétera, etcétera, ¿no? Siguiente. Los resultados del procedimiento fueron muy buenos.
De hecho, me parece que solo un problema, un paciente que se tuvo que convertir en cirugía, cosa que habla muy bien de lo que es la terapia, porque son pacientes que, digamos, que tienen unos T-scores elevadísimos. Siguiente. Por ejemplo, siguiente, por favor. Y a nivel funcional se demostró cómo había una mejora, tanto desde el punto de vista objetivo con los 6 Minutes Walking Test como con la puntuación de Kansas City, ¿no? de calidad de vida. Siguiente, por favor. Aquí lo vemos, ¿eh? Las mejoras tanto de uno como del otro, ¿no? Siguiente. Y además, esto lo presentó Nacho, por TAC se vio un remodelado del ventrículo derecho de lo que era a los 6 meses. ¿Eh? Es decir, que todo va hacia la misma dirección. ¿Eh? Siguiente, por favor. Esto lo publicamos nosotros, un paciente con un CardioMEMS de base que pudimos estimar el gasto cardíaco y con más de 1.500 medidas del gasto cardíaco de la presión pulmonar pre y post-AVI, pre y post-CAVI, post-TRICVALV, pues pudimos ver que había un aumento del gasto cardíaco en el post-TRICVALV de casi 0,6 litros por minuto, que es mucho, sin haber un cambio significativo en la presión pulmonar. Siguiente. O sea, que esto da un poquito de evidencia de que la terapia aumenta el gasto cardíaco en estos pacientes. De hecho, esta paciente me acuerdo perfectamente que hizo un poquito de edema pulmonar post-implante de la TRICVA. Curioso. Siguiente. Siguiente, este es el estudio de Nacho, que lo presentaron juntando las dos cohortes al año siguiente y que mantiene similares resultados igual que lo que había a los 6 meses. Una mejora de tanto del Kansas City como de la NIJA como del 6 Minutes Walking Test. Por favor, siguiente. Exacto, esto es la mejora del endpoint primario, era la mejora en el Kansas City, había una mejora de 19 puntos, es bastante. Siguiente. También de la NIJA, siguiente. Y con una mortalidad de los primeros pacientes muy baja. O sea, para la tipología de pacientes que hay. Estos son de los primeros estudios. Siguiente. Y lo que sí se aprendió de la primera experiencia es que habían pacientes que tendían a rehospitalizar, ¿no? Y cuando se analiza un poquito más en detalle por qué, muchos de esos pacientes lo que se hizo fue una retirada del tratamiento diurético. Una de las cosas que nosotros recomendamos es mantener el tratamiento diurético al menos un año, las mismas dosis, para darle tiempo a ese ventrículo derecho que se remodele y evitar la rehospitalización. Siguiente. Siguiente. Y aquí ya está. Sí que como conclusión, la selección clínica y el manejo es complejo en estos pacientes porque hay una interacción entre el ventrículo derecho, la función renal, el ventrículo izquierdo, etcétera, etcétera, que la selección anatómica también, la gran ventaja es que nosotros desde el punto de vista técnico podemos preseleccionar muy bien los pacientes en base al CT scan, que tenemos menos restricciones anatómicas y de imágenes que con otras terapias tricuspidias. Se puede, es decir, la learning curve para aprender es relativamente corta, los resultados observacionales, que ahora hablará Ángel, y de early feasibility eran muy prometedores y ahora mismo ya está en marcha un estudio aleatorizado contra tratamiento médico optimizado, ¿no? Que reclutará más de 400 pacientes en Estados Unidos. Han empezado el early feasibility que les obligaba la FDA, pero en breve ya empezarán a reclutar pacientes para el TRICA. Y esto es todo. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta.
Omar, la verdad que a mí me ha encantado tu charla. Yo creo que lo fundamental de todo esto, como siempre, es la selección de los pacientes, ¿no? Con lo cual, lo principal es ¿no? ver la función de VD. Yo sobre todo me fijo en la hemodinámica del paciente, en los parámetros hemodinámicos. ¿Tú qué crees? ¿Tú te fijas más en las presiones? ¿Te fijas más en lo que te dicen a nivel no invasivo del eco, otros parámetros que valoran de una forma no invasiva la función de VD? ¿Cómo es el tema? Tú a la hora de seleccionar, ¿en qué te fijarías más en un paciente de estos para, Claro, para, yo... para, mm, para tripar? No, no. Los parámetros hemodinámicos para mí son muy importantes, ¿eh? Sobre todo, bueno, ver cómo está este ventrículo derecho, le hago cateterismo derecho, vemos cómo están las curvas de presión, la relación entre la sistólica y la diastólica del ventrículo derecho, una cosa importante, ver cómo está esta onda V, cómo está la presión pulmonar, cómo está la capilar, por todo esto que hemos hablado. La verdad es que yo me fío bastante también de los compañeros de imagen de mi hospital. La verdad es que lo hacen, lo aciertan muy bien, son muy buenos. Y yo les digo, oye, ¿qué os parece este ventrículo derecho? ¿Cómo lo veis? Porque dentro de, no, está mal el ventrículo derecho, porque siempre está mal. Hay muchas categorías, está mal el ventrículo derecho, ¿no? Entonces, lo que pasa que también después, o sea, yo creo que una cosa importante es tener en cuenta cuando vemos ventrículos fundidos, lo que hacemos es el precondicionamiento, es diurético endovenoso unos días y inotropo, y si tienen milrinona o dobutamina, y ver si hay una respuesta de ese ventrículo derecho. Si hay respuesta, digo, pues quizá el paciente vale la pena ir a la terapia, ¿no? Si no hay respuesta, pero el ventrículo derecho es súper plástico. Cuando lo vacías, porque muchas veces viene hinchado, pero a lo que vacías gana contractilidad, ¿no? A ver, no hay milagros, ¿eh? Pero eso sí que bueno, si lo ponemos una condición más eubolémica, pues no vienen con esa sobrecarga de volumen, vemos también cómo está el riñón, si el riñón está bien o aguanta o lo que sea, pues entonces, hombre, pues nos anima a hacer la terapia, ¿no? El paciente que llegara con un ventrículo fundido y con una insuficiencia renal avanzada, pues claro, si le pones diuréticos y no responde, este paciente probablemente ya estamos en una fase de detrimento, ¿no? de futilidad, ¿eh? Eh, por eso decir, la idea es que, como todas las terapias, si se va muy tarde es fútil. Se tiene que intentar llegar un poquito antes, ¿no? No sé, ¿cómo lo hacéis vosotros, Ángel? Pues lo mismo que tú. La verdad que tenemos mucho que aprender de estas terapias, ¿no? Tanto de reparación como de recambio valvular. Para mí, yo con Trivalve, lo que más he visto sobre todo es el que inicialmente requieren mucho más diuréticos que los demás pacientes. Una paciente también que tenía presiones muy altas, al final hizo de todo, hizo edema agudo de pulmón, fracaso derecho, tenía un ventrículo derecho bastante tocado y el izquierdo también estaba mal. Pero fíjate, de lo que más aprendo son de las ortotópicas. Las ortotópicas, desde luego, como tengas un ventrículo derecho tocado, hace un fracaso DVD en un porcentaje alto y también el izquierdo. O sea, que como tengas una IM leve moderada, le pongas una ortotópica, vamos, la IM se convierte en severa. Es decir, tiene mucha más repercusión una ortotópica que la trivalve. Y tenemos que ser Eso, mucho más rigurosos en la elección del paciente para una ortotópica que probablemente para trival, pero al final tenemos mucho que aprender de todas estas terapias. ¿Sí? no, Y, estoy y totalmente de sobre todo, acuerdo. Marc, porque la terapia de Trivalve es una terapia única, o sea, no es un recambio valvular, no es una reparación, es cambiar totalmente la dinámica circulatoria del paciente, o sea, no se parece nada a cualquier otra técnica, es igual que si tú pones pues unas válvulas en la vena pulmonar, es decir, que en el lado izquierdo, es decir, que no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver tratar el anillo ni la válvula, aquí estamos tratando a distancia los efectos deleterios de la IT, y cambia la dinámica totalmente del paciente. Y al principio no sabíamos nada. Yo pensaba que la presión en el auricular derecho cuando se incrementaba se iba a dilatar muchísimo, el anillo se iba a dilatar mucho, no iba a haber remodelado. Pues al final, pues sí, hay remodelado del ventrículo, el anillo se reduce. Que es una terapia totalmente
no digo antifisiológica, pero no fisiológica, con lo cual es una terapia que funciona, pero que inicialmente es difícil de entender, la terapia de la tripa. No, no, totalmente de acuerdo. Y lo que dices de las ortotópicas, las ortotópicas que venían como los salvadores de todo. Primero, los criterios anatómicos, mucho más restrictivos. Segundo, marcapasos. Muchos acaban con marcapasos. O sea, tercero, lo que tú dices, o sea, es como más agresivo, ¿no? En realidad, te tienes que meter en la tricúspide, si se trombosa, ¿qué pasa? Etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es como un poquito menos agresivo, bajo mi punto de vista, aunque cambiemos la fisiología, la heterotópica, en realidad. Pero bueno, ya iremos viendo cómo salen los estudios. Pues sí, pues si queréis pasamos a mi presentación y luego si hay tiempo pues discutimos un poquito más. Yo voy a intentar también ser muy rápido, por parte de la charla lo ha dado fenomenalmente Omar. Entonces, bueno, yo solamente deciros que, claro, nosotros, como comentaba Omar, la primera terapia que hacemos en la tricúspide, pues intentar la reparación, ¿no? El reemplazo sería como lo último, porque al final tiene problemas, como dice Omar, de marcapasos, trombosis. Lo primero que intentamos hacer es reparar. Pero hay muchos pacientes que no se pueden reparar porque tienen unos gaps muy grandes, porque tienen un tethering y tiene unos velos que están muy separados o tienen múltiples velos. Y esto provoca que muchos pacientes, aunque queramos repararlos, no se puedan reparar. Y luego, sobre todo, también tenemos que ver que son procedimientos de la reparación o el reemplazo ortotópico que son muy demandantes de la imagen. Y muchas veces el eco esofágico pues, incluso hasta puede dañar el esófago. Y de luego yo he vivido casos dramáticos después de un intervencionismo de perforaciones esofágicas, que es un tema que tenemos que tener muy en cuenta. Y de los ensayos clínicos randomizados, por ejemplo, ¿no? El Illuminate con el edge-to-edge tricuspidio, pues solamente un 22% de los pacientes que se intentaron aleatorizar, pues al final se han aleatorizado, con lo cual, fijaros que solamente, o sea, que hay un porcentaje pequeño de pacientes que son óptimos para la terapia borde a borde. Y en el mundo real, pues parecido. En este estudio, solamente la mitad de los pacientes eran elegibles como criterios de Illuminate, como buenos candidatos, tanto anatómico como funcionalmente, para reparación borde a borde, con lo cual son terapias que realmente no valen para todos los pacientes que habitualmente vemos en la clínica diaria. Y además de esto, pues aunque lo intentemos, pues en los mejores registros, incluso en este estudio autorizado, que es el TRIFR, entre un 20-25% nos queda una IT moderada o severa. Y cuando nos queda una IT moderada o severa, pues asocia a un peor pronóstico y mayor mortalidad, como lo dice este registro, el Trigistrin. Y pues en este estudio, por lo mismo, en este estudio lo que han visto era qué pacientes eran elegibles para borde a borde o para el reemplazo ortotópico a nivel del anillo. Y han visto que solamente que han visto que una cuarta parte de los pacientes pues no valían para ni una técnica ni otra. O sea que es mucho. O sea, una cuarta parte no valía ni para reparar ni para terapia ortotópica. Y Ángel, la mitad, dime. no se están pasando las diapositivas. No sé si... Pues yo la estoy pasando. Y encima no todavía. sé, aquí no, yo no veo que se pasen. No sé si soy yo solo o todo el mundo tiene el mismo problema. No, No, no pasa. no se están pasando. No están Solo se, pasando. solo se ve la portada, Ángel. Pues no sé por qué. Yo la estoy pasando. A ver, un segundito. Voy a volver a compartir, porque yo la estaba pasando y encima a una velocidad infernal. Y claro, me estaba enterando yo mismo. A ver, otra vez, si está, a ver. A lo mejor las estás pasando tan rápido que son vista y no vistas. Y ahora veis, ¿se pasa Ahora o vemos no? la pantalla general. Tienes que maximizarla abajo para que se pueda ver todo, ¿sabes? Ahora, No. Has pasado a la segunda, Ángel. sí. O sea, ahora se ve la segunda. Vale, pues a ver Vale. si Intenta pasar otra, a ver si ya. veis algo más. No, seguimos con la segunda diapo. Pues, vaya, Necesitamos que... ahora estás en la cuarta. y así lo veis. Tercera, segunda, ya está.
El problema está que a lo mejor cuando lo pongo en grande aquí se dejan de pasar. Igual si minimizas se dejan de pasar, no lo sé. A ver. Ahora no lo veis. Ahora, intenta moverlas, intenta pasarlas. Sí, estoy pasando. No, No, pues es que no. cuando lo pones en grande lo seguimos viendo pequeño, Ángel. Yo creo que es porque le has dado a compartir solo esa ventana. Entonces cuando lo pones en grande no lo vemos, porque es otra ventana Tienes que diferente. primero ponerlo en grande y después compartir, ¿no? Es que si lo pone en grande no lo vamos a ver, yo creo. Voy a poner en grande y luego comparto. Tienes que darle a compartir todas las ventanas. A ver si sé hacerlo. A ver. Compartir. Compartir ventana. ¿Ahora la veis? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ahora ¿Y sí. lo vais a pasar ahora? Ahora. Ahora Sí, sí, ahora correcto. Sí, pasando. Ah, perfecto. Perfecto, Vale, perfecto, vale. Ángel, ya está. Vale, pues era lo que os comentaba antes, que bueno, que muchos pacientes que son complicados para reparación borde a borde, en este era el registro que os hemos contado, Illuminate, solamente un 22% de los que se han intentado aleatorizar se han podido aleatorizar. En el mundo real, la mitad de los pacientes en este estudio pues no eran buenos candidatos, no cumplían los criterios de Illuminate. Y como comentaba antes, pues un porcentaje alto de pacientes con reparación borde a borde pues que da una IT moderada severa entre un 20 y 25% de los casos que se asocia a una mortalidad mayor. Y en este estudio que de un hospital de Bonn, Alemania, con un alto volumen, pues lo que veía es que una cuarta parte de los pacientes no eran apropiados para nada, ni para terapia borde a borde, ni para reemplazo ortotópico, y 2/3 de los pacientes pues eran malos candidatos para reparación ortotópica, con lo cual, lo que quiero decir que hay muchos pacientes que aunque nosotros pensemos que la primera opción es la reparación o el reemplazo ortotópico, pues no sirven para ninguna de las dos. En mi caso, pues estamos participando en el Target, que es con la válvula CardioValve. Hemos enviado pacientes, nosotros tenemos un ratio de aceptación de un 14%, es decir, solamente un 14% de los pacientes enviados valen para reparación ortotópica, con lo cual, como podéis comprobar, la gran mayoría, el 85% de los pacientes que enviamos y que tenemos que tratar, se quedan fuera de esta terapia. Y muy parecido en la EVOQUE, que es otra válvula ortotópica, en este caso de Edwards, que en el estudio Tristen 2, que no estoy autorizado, pues un 65% pues, eran fallos de screening, o sea, por motivos anatómicos o porque no había una buena imagen, pues se excluían del estudio. Con lo cual, aunque inicialmente empezamos intentando reparar la válvula o lo siguiente, el reemplazo ortotópico, como veis, hay un porcentaje muy grande de pacientes que no valen ni para una técnica ni para otra. Con lo cual, como comentaba Omar antes, bueno, la otra terapia que tenemos como alternativa, que en muchos casos puede ser la primera elección, pues es la terapia de implantes de prótesis en las cavas. Lo que buscamos, como decía Omar, es pues disminuir la congestión venosa, ¿no? Colocando dos prótesis en la cava superior e inferior. Si disminuye la congestión venosa, el hígado y el riñón, que son los factores que se asocian a un mal pronóstico y son los que van a matar al paciente, pues los protegemos de la presión alta de la IT, del efecto deleterio, sobre todo de la onda V. Y desde luego, como he comentado antes, pues para determinados pacientes con un GAM muy grande y un estadio muy avanzado de la enfermedad, pues es la única alternativa que existe actualmente. Como decía Omar, que lo ha explicado fenomenalmente, yo creo que la selección de pacientes es fundamental. Tenemos que, aparte de que anatómicamente sirvan, que el 90% de los pacientes sirven, al contrario de otras técnicas, la gran mayoría de aquí, cuando enviamos para evaluar un TAC con las medidas que hay, la gran mayoría, el 90% se aceptan. Pues aparte de que los pacientes estén clínicamente sin que estén sintomáticos, pues tenemos que ver, como decía Omar, que tenga una onda V a menos de 15 milímetros, que tenga una capacidad, una presión alta para que las válvulas funcionen y se abran. Tenemos que ser muy cuidadosos eligiendo los pacientes que tengan una función de VD conservada, en este caso se ha marcado un TAPSE mayor o igual de 13, y sobre todo excluir pacientes que tengan hipertensión pulmonar severa, precapilar, y los pacientes con disfunción ventricular izquierda severa, porque es lo que me decía Omar, estos pacientes van a entrar en edema de pulmón y a la larga van a ir mal de todas. El procedimiento, como decía Omar, es muy sencillo. Se puede hacer en media hora, es colocar una válvula de la cava superior arriba, como decía Omar, arriba de la pulmonar para evitar que migre, porque la válvula está aquí abajo, con lo cual si sellamos con esta barriguita de la válvula a nivel de la cava superior ya no pasa el reflujo de sangre a la cava superior,
Y la inferior hay que ser muy cuidadoso porque aquí, bueno, aquí tenemos un margen para implante más pequeño, que es la entrada de la aurícula derecha. Si protruye demasiado, puede haber un leak entre la aurícula y la cava inferior, con lo cual no funcionaría o la presión no iba a disminuir en la cava inferior. Y tenemos que evitar que dañe estructuras cardíacas, que dañe el septo interauricular y no colocarla muy abajo, con lo cual tenemos que ser muy estricto y ahí hay que usar bien la ecografía transesofágica o transtorácica, si tiene buena ventana, para comprobar que la colocamos en el sitio adecuado y no existe un leak paravalvular. Pero, en definitiva, es un procedimiento que se puede hacer prácticamente por angiografía y con la ayuda de un eco transtorácico al final del procedimiento. Enseño un caso que es una paciente con una IT, pues a veces ocurre, ¿no? que encima de las guías clínicas de electrofisiología, por dicen el tratamiento cuando un paciente tiene un marcapasos, una IT relacionada con el marcapasos, pues hay que extraer marcapasos. En este caso, pues hicieron caso, se extrajo el cable de marcapasos y al final pues se rompió la válvula. Está sin velo anterior tricuspidio, está totalmente roto, está fragmentado. Con lo cual, claro, aquí en este caso repararle es imposible, ni con un anillo, porque como digo, el velo anterior pues no existe, ni con anillo, ni con borde a borde, y con la ortotópica, pues si nos tenemos que colocar una válvula que se fije en el aparato subvalvular y en los velos, pues prácticamente pues es muy difícil, ¿no? Aparte, tenía otro cable de marcapasos, ¿no? A nivel de la comisura posterior, como veis aquí, pues se extrajo uno, luego le metieron otros dos cables y aparte de todo del daño del velo anterior mitral, pues tenía un cable de marcapasos. Este es un caso rojo para cualquier terapia ortotópica y bueno, como siempre hacemos, pues es ver las cavas, que en este caso, como digo, anatómicamente la gran mayoría de pacientes son válidos. Y este es el screening de la cava superior, que era un válido para el tamaño 29, y este era válido para el tamaño 35, y lo que es el procedimiento en sí, pues es muy sencillo. Metemos la válvula va precargada dentro de su vaina, la subimos a la cava superior con una ruedecilla, la vamos liberando y como digo, solamente nos fijamos en la angiografía. En este caso ponemos un catéter en la inominada para evitar que se ocluya y solamente es eso, colocar la válvula encima de la arteria pulmonar, como decía Omar, con este catéter que está en la arteria pulmonar y evitar que se ocluya la inominada, con lo cual es un procedimiento bastante sencillo. Para la cava inferior lo mismo, lo que hacemos es pues, intentar colocarla pues, a nivel de la entrada de la aurícula derecha. Como digo, en este caso es más aconsejable el monitorizarla por eco transesofágico o transtorácico. En este caso vemos cómo se abre la válvula, vemos cuántos milímetros está protuyendo dentro de la aurícula derecha, comprobamos que no haya un leak perivalvular, la vamos liberando despacito, también por angiografía. Aquí vemos los milímetros que se mete dentro de la aurícula, estamos muy lejos del septo intraauricular, no interfiere con una estructura, está más o menos 1 centímetro dentro, que es lo aceptable, y no existe ningún tipo de leak paravalvular, con lo cual es un procedimiento muy controlado, pero vamos despacito y vemos cómo ya la válvula no se mueve, y cuando terminamos el procedimiento, en este caso aquí ahora se comprueba que la válvula funcione, que los velos se muevan, que no haya leak, y como veis aquí, pues unas imágenes bonitas del eco, retiramos la válvula, y veis cómo funciona. Aquí lo único que había una guía metida, parece que hay una IT intraprotésica, pero quitando la guía, pues esto ya desaparece. Y lo que hacemos al final de todo, pues es una angiografía, que es esta. Vemos que no hay reflujo ni en la cava superior ni en la cava inferior. Y lo más importante es esto que veis aquí, o sea, la hemodinámica del paciente. Esta es una retirada y esta es la presión en el ventrículo derecho, que fijaros como tiene 25 de una onda V, y fijaros en la cava inferior. Pasa de 25-30 a 12 de presión en la cava inferior. Esta reducción de la presión en la cava inferior es brutal y eso es lo que nos va a proteger, lo que va a proteger al paciente de los efectos deleterios de la presión alta en la cava inferior, de la onda V en la cava inferior, porque fijaros que pasa de 25-30, inicialmente tenía 25 y luego al final del procedimiento acaba en 12. O sea, eso ya, conseguir una presión en la aurícula izquierda, en la cava inferior de 12, pues requeríamos diuréticos IV a diario y a dosis altas. Y con esta válvula, pues lo logramos. Como decía Omar, este es el primer caso, que es un caso precioso que publicó Omar hace unos años, pues por primera vez se constató que una paciente que tenía un cardiomemos en la pulmonar, pues al colocar la válvula, no solamente se reduce lo que es la congestión venosa periférica, sino que aumenta el gasto cardíaco, que es uno de los parámetros fundamentales que va a influir en el pronóstico de vida del paciente. Y además, como comentaba antes Omar, pues en un estudio de Nacho Amat de Valladolid, con un TAC de seguimiento, comparando con el TAC previo, pues lo que se ha visto era que
el ventrículo se remodelaba, o sea, el ventrículo se vuelve más pequeño, como decía Omar, es un ventrículo elástico, si quitamos la precarga, pues el ventrículo se reduce y lo que estamos haciendo es ventricularizar la presión de la aurícula, con lo cual nosotros ponemos un stop en la cava superior y cava inferior, pensamos que inicialmente la aurícula iba a aumentar, por lo que se ha visto en este estudio con TAC, que aumentaba, pero aumentaba muy poquito, o sea, prácticamente no hay ninguna diferencia entre el pre y el post implante de la válvula. Y luego, como comentaba Omar, pues inicialmente se empezó con un estudio, ¿no? En Lituania con pocos pacientes, con 9 pacientes, para ver el feasibility, para ver que la terapia la válvula se podía implantar y no había ninguna complicación. Y luego se hizo el TRICUS Euro, que es el estudio para conseguir marcado CE con 35 pacientes. Lo que se ha visto en este estudio, los endpoints, era la clase funcional del paciente y la calidad de vida. Lo que se ha visto que a los 6 meses, en el TRICUS Euro, pues mejoraba la clase funcional, casi un 80% estaba en clase funcional 1-2 con respecto al basal, que un 20% estaba en clase funcional buena, pero la gran mayoría estaba en clase funcional 3-4, o sea, casi el 100% estaba en clase funcional 3-4, y pues a los 6 meses pues un 80% estaba en clase funcional 1-2. Y había una mejoría significativa de la calidad de vida. Bueno, pues estos pacientes, los 9 del Feasibility de Lituania más los 35 del TRICUS Euro, se juntaron en un solo estudio y se vio que al año pues, se mantenía la mejoría de la calidad de vida y de la clase funcional de los pacientes. Pero claro, lo único que teníamos hasta ahora era los datos de 35 pacientes más 9, 44 pacientes en la vida, o sea, como los estudios para conseguir marcado CE, que son pues, un poquillo más seleccionados los pacientes. ¿Pero qué pasaba en la vida real? Pues no había ningún registro. Entonces lo que nos propusimos es hacer un registro multicéntrico recopilando prácticamente los primeros casos, esto lo hicimos el año pasado, recogimos datos hasta enero del año pasado y bueno, prácticamente todos los pacientes tenían un año de seguimiento y fueron 204 pacientes en 27 hospitales y esto eran pacientes de la vida real, o sea, tratados como, bueno, sin ningún tipo, ¿no? de limitación de ser un ensayo clínico o de ser un registro para conseguir cualquier tipo de marcado C o la FDA o el primer feasibility pues de la vida real. Y pues prácticamente era lo mismo, solían excluir pacientes con disfunción derecha, disfunción izquierda, y intentábamos incluir pacientes con onda V al menos de 15 milímetros de mercurio. Los pacientes eran malos candidatos, la edad media es 77 años, pero fijaros, un 70% tenían disfunción renal, un 34% marcapasos. El TRI-score, que era lo que predice la mortalidad hospitalaria, pues nos predecía una mortalidad hospitalaria en estos pacientes de un 23%. O sea, eran pacientes realmente muy, muy malos. O sea, eran pacientes que un 23%, si lo llevábamos a cirugía, se morirían en el hospital. Y un 60% de los pacientes, casi 61%, habían reingresado el año previo. Y como veis, pues casi un 90% tenía una IT masiva o torrencial, era mucho más que severa. Fijaros que las características basales de este registro eran mucho peores que el Tristen 1, Tristen 2, que son los pacientes elegidos para las prótesis ortotópicas para la EVOQUE, que es de Edwards. Fijaros que pues, aquí un 40% habían sido hospitalizados el año previo, frente a nuestro registro que es el 60%. Enfermedad renal de un 50% a un 70%. Aquí tenía una IT masiva torrencial un 40-50%, en nuestro registro un 87%. Fijaros los niveles de NT pro BNP, era mucho más alto en nuestro registro. Con lo cual, digo que comparando con lo que otras terapias ortotópicas de reparación o de reemplazo, estos pacientes están en un estadio mucho más avanzado de la enfermedad que las demás terapias. En cuanto al éxito, un 96% pues tuvo éxito. Hubo 7 pacientes donde migró la válvula y se tuvo que implantar una segunda válvula. Eran pacientes principalmente cuando empezamos la terapia, que luego hemos aprendido cómo se implantaban. Bueno, esto es lo normal cuando se empieza una terapia. La mortalidad hospitalaria fue de un 8%. Hemos tratado pacientes que realmente estaban malitos y solamente hubo 3 casos que fueron relacionados con el procedimiento por un taponamiento cardíaco en el procedimiento, pero los demás casos era muerte porque probablemente se han seleccionado pacientes en un estadio muy avanzado de fallo derecho y a pesar de la válvula, porque como decía Omar, probablemente ha sido un procedimiento fútil, o sea, fue la futilidad porque tratamos pacientes que realmente pues, estaban tan avanzados que probablemente no se hubiesen tenido que tratar.
La complicación más frecuente fue dolor en el hombro, como comentaba Omar, ¿no? por daño del nervio frénico que pasa a nivel del diafragma. Ahí cuando se implanta la prótesis de la cava inferior se puede comprimir y eso provoca dolor que suele durar unos días, transitorio, y el tiempo de escopia del procedimiento es muy cortito, fue de media hora. Los predictores de mortalidad hospitalaria fueron los típicos, pues la disfunción renal, disfunción hepática y disfunción derecha. Esos son los principales factores de mortalidad hospitalaria. Y al año, pues un 27% tuvieron algún tipo de evento, pero fijaros, un 45% fue al año en el Triestent 2, que es el Triestent que es el del estudio de las válvulas ortotópicas, que a pesar de ser pacientes con unas características basales peores, probablemente al año pues, se tuvieron pocos eventos. Y en cuanto a la clase funcional, pues como comentaba, pues se mantiene y se confirma lo del Tricus Euro. Un 80% de los pacientes al año estaba en clase funcional 1-2. Hay una mejoría, una mejoría dramática, ¿no? de los edemas. Después del año de la tribal, solamente un 10% tenían edemas. Y lo mismo con ascitis, solamente un 5% con respecto al 31 basal tenían ascitis al año de seguimiento. Y lo más importante, que es muy importante, pues fijaros la reducción significativa del número de rehospitalizaciones tras la trivalve. Pasamos de estar de pacientes con un 60%, habían tenido al menos una hospitalización en el año anterior a la válvula y solo un 25% se rehospitalizaron después de la válvula al año siguiente. Y inicialmente no, pero al cabo del año hubo también una reducción de la dosis de diuréticos que necesitaban estos pacientes. En el eco lo que se demostraba que el ventrículo derecho se remodelaba de forma positiva, se reducía, y esto es muy interesante a nivel de hemodinámica. Inicialmente, cuando colocamos la válvula, hay un incremento en la presión de la aurícula derecha, que luego se reduce, y sobre todo lo que hay es una caída drástica y muy significativa de la presión en la cava inferior al colocar la válvula, que luego se mantiene a mínimo a los 3 meses de seguimiento, que era cuando tenían estos pacientes un cateterismo. Con lo cual, lo comentaba antes, tenemos varias terapias de mayor complejidad, de menor complejidad. Estas son más complejas, cuando tenemos que hacer una reparación a nivel de los velos, a nivel del anillo, pero un 40-50% de los pacientes pues no valen. Lo mismo cuando tenemos que hacer un reemplazo valvular ortotópico. Muchos pacientes no valen y son pacientes más complejos y requieren de una imagen óptima. Y tenemos otras terapias como la TRIVALV que realmente están disponibles y válidas para la gran mayoría de pacientes. En torno al 90% de los pacientes pues, son anatómicamente válidos y se puede hacer pues, de una forma mucho menos compleja porque no requiere de una imagen tan buena por ecografía transesofágica o intracardíaca. Como decía Omar, pues se han implantado pues probablemente ya llevamos más de 3.000 implantes a nivel mundial y se está creciendo. Y lo que nos va a dar pues, más información, además de este registro, que se va a publicar probablemente en el JAC Interventions unas semanas, pues estamos pendientes del estudio que será pues, el que nos va a indicar el sitio de esta terapia, que es el TRICAP, que es un estudio ya multicéntrico, aleatorizado, que va a comparar pues, el tratamiento médico óptimo frente al tratamiento médico óptimo más las válvulas a nivel de las cavas. Y nada más, como conclusión, la TRIVALV es muy parecido a la TAVI, es hacer un TAC, ver si vale e implantarla, se puede hacer por angiografía, válido para la gran mayoría de pacientes, lo que se ha demostrado que mejoran clínicamente, que se reducen las hospitalizaciones y que es muy importante, lo que comentaba Omar, ver cómo está el paciente y la selección del paciente. No podemos meter pacientes con disfunción derecha, con disfunción hepática que ya estén, o disfunción renal que ya estén muy pasados, con un T-score muy alto, porque estos pacientes se van a morir, es un procedimiento de futilidad, o sea, se van a morir, hagamos lo que hagamos, y el estudio autorizado del TRICAP pues, nos va realmente a decir pues, si realmente esta terapia va a tener un impacto pronóstico o no, aunque sabemos con lo que tenemos actualmente de los registros que realmente los pacientes clínicamente mejoran. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. No sé si hay alguna pregunta. Omar ha dicho que en 5 minutos así se vuelve a conectar. No sé si alguien tiene alguna Yo no sé la gente pregunta. que está conectada, cómo ve la terapia o qué opina. No sé si alguno de los que están por ahí nos pueden decir algo.
Veo ahí a Eva, a Fabián, a Iván, Vanessa. Nadie se anima a decir nada. A Nuria, a Sara. ¿Hay alguien? Por lo menos estamos tú y yo, Carmina. No sé. Y Ángel, Marta a mí también me está. gustaría, hola, Marta se... a mí me gustaría ya pero aprovechando y para a ver si así conseguimos que se anime alguien más a hacer alguna pregunta. Evidentemente en este tipo de procedimientos y cuando a la espera de, como decías, de más noticias, de más investigación y de poder recuperar un poco, pues recopilar toda la evidencia clínica disponible. Un poco la gran pregunta en este tipo de dispositivos siempre viene cayendo sobre la futilidad, ¿no? Precisamente por eso de que vienen pacientes muy malitos, muy pasados. Entonces, pues muchas veces es un poco la cuestión que queda encima del tapete de ¿merece la pena? ¿Servirá de algo o va a ser un procedimiento fútil habida cuenta del desgaste que tienen estos pacientes y de que no sabemos exactamente cuál va a ser la respuesta? Pues es la pregunta del millón, Marta. La verdad que el tema es lo que nos preocupa, porque son pacientes que, igual que otras terapias, pues eso, borde a borde, neuroplastia, la terapia de reparación, pues los pacientes van a un estadio bastante precoz y ahí pues la selección del paciente es más fácil. Cuando intentamos o se seleccionan pacientes para esta terapia, son pacientes que tienen ya más síndrome cardíaca derecha, un estadio más avanzado, y realmente ahí el tema es ese, el tema es realmente ver que estos pacientes van a tener una mejoría, que no vamos a colocar las válvulas para que luego pues, sea un proyecto fútil, que se muera el paciente o incluso, como hizo Omar, muchas veces lo podamos empeorar. Con lo cual es no, la gran incógnita que tenemos, con lo cual yo, de luego, ahora mismo, igual que inicialmente, pues traté de forma bastante alegre a un montón de pacientes, ahora, desde luego, soy bastante restrictivo. Entonces veo muy bien cómo está el paciente. Si tienes un paciente con una disfunción renal, que prácticamente está en diálisis, con disfunción hepática, con fallo derecho y con gestión izquierda-derecha, yo a estos pacientes ya no los trataría, porque al final le vas a cambiar la dinámica, pero a peor. Con lo cual, si tienes un paciente con función derecha aceptable, las presiones de la tira diastólica de VD no muy alta, no tiene hipertensión pulmonar, por imagen la función de VD parece aceptable, no hay disfunción izquierda, pues sí les trataría. Que es un poquillo ver, pero claro, actualmente tampoco tenemos ninguna cifra que sea mágica. Dirá, pues venga, cuando tienes un métrico hecho de un TAPS mayor de 13, pues este no. Si tienes una creatinina de 1,8, pues este no. Realmente es un poquillo ¿no? De sentido común y valorar al paciente globalmente, pero tampoco tenemos cifras exactas. Que ahora tenemos, por ejemplo, para la reparación borde a borde, pues si un gap es mayor de 8,5, pues parece que es un número mágico. Ok, pues tiene un 8,5, pues ya lo reparo. Si tengo 8,5, pues no. Realmente en esta terapia no tenemos cifras mágicas en cuanto a función derecha, función izquierda, riñón, hígado, pero prácticamente es ver un poquillo el sentido común, ver en qué estadio está el paciente y cuando están muy pasados, probablemente no merece la pena tratarlos y cuando están en un estadio aceptable, pues tratarlos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo siempre digo en mi hospital? Yo cuando envío a un paciente con una IT severa, yo les trato a los pacientes. ¿Por qué? Porque hoy tenemos herramientas para evitar que eso vaya más. Entonces yo creo que no necesariamente hay que esperar a que tengan síntomas, que les ponga un diurético, que vean si mejoran. Al año lo reviso, luego lo vuelvo a revisar, luego le vuelvo a aumentar diurético. Yo creo que una IT severa, pues probablemente sea suficiente y ya, es como las indicaciones de cerrar una comunicación interauricular. Si tienes una IT severa y sobrecarga del ventrículo derecho, yo creo que es un criterio más que suficiente para tratar a estos pacientes, porque podemos tratarlos con anuloplastia, con borde a borde y luego ya pues otras terapias, pero no hay que esperar a tener estos fallos derechos tan, ya casi en un estadio irreversible. Entonces, yo creo que es una cosa que tenemos que ir aprendiendo, pero creo que el mensaje es eso: debemos de tratar a los pacientes en un estadio mucho más precoz y no esperar a que estén sintomáticos, a que los diuréticos, a que reingresen una vez, dos veces, porque eso ya estamos fracasando en la terapia. Entonces, yo creo que debemos de tratar a los pacientes mucho antes que ya estén en un estadio terminal. Yo creo que es la
la lección, porque hoy en día tenemos herramientas como para tratarlos. Hace años, por 5 o 6 años, pues no. Pero hoy en día creo que tenemos tratamientos percutáneos diversos para tratar si el paciente en un estadio precoz. Genial. Pues muchísimas gracias, Ángel. ¿Había Ángel, ¿y alguna pregunta más? cómo podemos evitar que no se alargue tanto, ¿no? O sea, que el hecho de que traten a los pacientes tan tarde, o sea, ¿qué se podría hacer? O sea, Pues porque es eso es algo que es educación. recurrente, esto que lo Eso oigo eso siempre. es educación, evidencia, educación, evidencia. Es decir, que al final, yo creo que, como todo, nosotros nos hemos ya súper especializado, con lo cual cada vez más en los hospitales hay unidades de ICC, hay unidades de valvulopatías, ¿no? Y es que la gente se dedica a un campo muy concreto y cuanto más sigue un campo muy, muy concreto, pues más se van a conocer el tema y más evidencia hay y más pacientes van a enviar un estadio más precoz. Pero yo creo que no hay otra forma que tener evidencia científica y educación para que, ¿no?, la gente que realmente ve la clínica valvular, pues cada vez sea más consciente de que estos pacientes no se debe esperar tanto, porque el problema del fallo izquierdo, de una válvula aórtica, la mitral, que bueno, que cuando da síntomas el paciente se pone muy malo, lo tratas o se va a morir. Pero claro, el del lado derecho no. Un paciente puede vivir sin válvula tricuspidia durante años, pero claro, a un precio que cuando pasen unos años, pues eso ya es irreversible. Entonces, claro, es una terapia del lado derecho, Claro, pues nos va matando lentamente, tiene un periodo claro. asintomático muy largo y pues tenemos que intentar ese periodo, aprovechar ese Pero, periodo pero es, asintomático para tratarlo. pero es como una muerte lenta, ¿no? Un poco. Es como si aceptáramos una muerte lenta, no como Sí, sí, como si sí. hubiera aceptado, ¿no? O sea, es como, Y es así, igual que tenemos estudios que, joder, o los estudios clásicos de Bradwell de la estenosis aórtica, que en 2 años que pues más de la mitad de los pacientes están muertos cuando tienen síntomas, pues en el lado derecho no ocurre, pero es una muerte más lenta, pero que el corazón se va dañando y llega un momento en que ese VD es irreversible. Entonces, claro, si esperamos hasta que eso ocurra, claro, luego todas las terapias fallan. Entonces ese es el problema, pero eso ocurre con todo. Cuando cerramos una comunicación interauricular, pues un estadio terminal de fallo de VD, pues pasaría lo mismo. Y luego lo que hizo Mar es que es así, o sea, el VD, en cuanto le quita la sobrecarga de volumen, yo me acuerdo de cerrar alguna comunicación interauricular, poner un balón, quitar la vía, y es que en segundos, no solamente esperar un remodelado en meses, es que en segundos se ve como la cavidad del ventrículo derecho se reduce. Es que es que el ventrículo derecho es súper elástico, tú le quitas la sobrecarga de volumen y el ventrículo derecho se encoge y mejora. Y eso se ve, vamos, se ve en segundos, con lo cual es eso, o sea, es intentar, pues eso, cuando un paciente tiene ya un ventrículo derecho dilatado y una IT severa, pues es ver que realmente este paciente ya está pidiendo que hagamos algo, porque si no el derecho va a ir dilatándose, cuanto más dilatación del anillo, cuanto más dilatación del anillo, más IT, cuanto más IT, más dilatación del anillo, y estamos en un círculo vicioso que no, que o lo cortamos o va a ir a peor. y no hay un código odontológico en el hospital que ponga hasta aquí y cuando se llega hasta aquí se tiene que hacer algo sí o sí. Esto no existe. No existe. Es decir, que Pues sí existe, pero esto no. depende de cada hospital, de cada equipo de cardiología, de cada cardiólogo. Eso no se puede, quiere decir que claro, o sea, a nivel institucional no se puede hacer nada, eso ya depende de cómo esté organizado el servicio de cardiología, de cada cardiólogo, de que hay gente que realmente es más conservadora, gente que es pues más intervencionista. Pero bueno, la evidencia, es verdad que la evidencia es la que hay. Ahora mismo la evidencia que hay, pues tampoco tenemos muy claro cuándo hay que intervenir, tampoco tenemos muy claro, por la evidencia que hay, pues es una mejoría funcional. Por ahora nos ha demostrado que están haciendo algo, ¿no?, se reduzca la mortalidad. Es decir, que esto es poco a poco vamos a ir creando evidencia y poco a poco vamos intentando cambiar cosas, pero quiere decir que el sentido común pues nos indica hombre, que si hacemos algo, luego vendrá la evidencia, pero si hacemos algo, el paciente va a mejorar y le vamos a cambiar el pronóstico. Pero claro, es verdad que estamos en un estadio, en unas fases también por ahora empezando la terapia. Con la TAVI pues llevamos más de 20 años. Con esto llevamos
Llevamos menos, llevamos pues eso, 4 o 5 años, no más, y esto cambiará con el paso de los años. Yo te voy a hacer una pregunta un poco políticamente incorrecta, me parece. Pero como no sé si alguien nos está escuchando, voy a aprovechar. Porque ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, hay algún hospital aquí en Cataluña que porque no les funcionó en su día, como que ahora ya no quieren seguir, ¿no? Pero entonces, eso que decimos, entonces, este nicho de pacientes que no quieren tratar y que no se puede tratar de otra manera, ¿cómo hacemos para que estos hospitales intenten otra vez, ¿no? Ahora con tanta evidencia, bueno, con más evidencia clínica, con más ruido, con más papers, con más todo, ¿por qué o sea, no sé cómo hacerlo? Es complicado porque al fin y al cabo, lo comentamos siempre, es selección de pacientes. Que cuando un hospital empieza y hemos seleccionado mal el paciente y clínicamente va mal, claro que esto ya es tirarte piedras contra tu tejado. Es decir, que ya, joder, tú como médico ves que trato dos pacientes y va mal, pues al final no es que la terapia no funcione, es que la selección no ha funcionado. Y es verdad que muchas veces, pues cuando se empieza una terapia, pues por presiones por lado vuestra de la industria, nosotros que queremos del caso, tal y cual, pues se ha empezado con casos probablemente que no sean óptimos. Entonces, claro, revertir eso a veces no es fácil, porque si tú haces una terapia y haces 2 o 3 casos y va mal, pues al final es complicado convencer al cardiólogo que eso funciona. Pero claro, por eso yo digo siempre lo mismo, es muy importante que en los primeros casos la selección del paciente sea la correcta. ¿Cómo se cambia, cómo se revierte esto? Pues poco a poco que se vea la evidencia Con que va a haber y que ese pedagogía, paciente es así, no queda otra. con Pero es verdad que pedagogía siempre, y siempre hay que paciencia. aprender que el caso que ha ido mal, pues reanalizarlo. Yo siempre digo lo mismo, los casos que a mí se me han muerto un par de pacientes en el hospital, pues yo realmente he visto, digo, joder, pues estos pacientes no se me han muerto porque yo haya hecho mala técnica, porque la válvula haya roto el corazón, porque ha sido una cosa del procedimiento, no. Se ha muerto porque seleccionan mal los pacientes. Entonces, claro, siempre que pasa algo con tal, pues hay que seleccionar los pacientes. Pues yo me acuerdo de un paciente que nos ha cerrado un FOP, pues hicieron un swing derecha-izquierda brutal y al final eso fue mal. Que decir que hay que aprender realmente, o son pacientes que realmente pues, estaban en un estadio muy pasado, realmente hay que aprender de los casos que han ido mal. Yo lo que he comentado en mi registro, que los que se han muerto porque estaba en un estadio muy avanzado, no se han muerto porque la terapia vaya mal o porque hay una complicación en el procedimiento, que es lo que sería lo malo. Decir, bueno, mira, he hecho esta terapia y en relación con el procedimiento o con las propias válvulas, pues se ha complicado, se han muerto los pacientes. Hombre, pues eso sería preocupante. Pero eso no ocurre. O sea, lo que ha ocurrido es que se han muerto y han ido mal porque pues eso ha sido un procedimiento fútil. O sea, se han elegido malos pacientes, un estadio muy avanzado, que ahí hagas lo que hagas, pues a lo mejor incluso si lo haces van a peor. Y estás acelerando por la historia natural a peor de los pacientes. Por esto, o sea, esto es lo que a mí me extraña, ¿no? Que hayan médicos que hace 1000 años que hayan hecho, que les haya salido mal, ¿no? Porque no se ha escogido bien el paciente, que le puede pasar a todo el mundo, está Sin claro, duda, sin duda. Pero pero vamos, que, yo creo, Carmina, que nuestro registro, porque ahora es verdad que el TRICAP en Estados Unidos era autorizado, en cuanto salga, pues es la máxima evidencia, nuestro autorizado, pero hasta que salga, que tardarán años, yo creo que, por ejemplo, nuestro registro va a dar mucha información. Yo creo que es muy importante el tener evidencia. Así que para todo en la vida, claro, no es poner válvulas, que hay que hacer registros, hay que ver cómo van, hay que ver en qué se falla, hay que reanalizar. Yo creo que nuestro registro a nivel de la comunidad intervencionista, que luego llegará a la clínica, sí que va a aportar datos y lo que se va a publicar son datos muy buenos. Con lo cual yo creo que por eso eso, probablemente va a incidir en que la gente que inicialmente ha tenido casos malos o cree que la técnica tal cambie la opinión. Y eso probablemente en nuestro registro sí que va a aportar evidencia, porque la demás evidencia va a tardar más años. Pero ahora de lo que tenemos, yo creo que es una terapia que es segura, es efectiva, es muy sencilla. De lo que tenemos ahora mismo en hemodinámica, probablemente sea un procedimiento de estructural de lo más sencillo y funciona. Ahora, claro, lo fundamental, selección de pacientes. Selección de Eso es lo pacientes, fundamental. yo lo tengo clarísimo también. Ángel, Carmina, lamento muchísimo tener que dejaros porque me parece súper apasionante, pero se me ha hecho súper tarde y creo que Ángel también está un poco pillado. Sí, Os he hecho sí. entrar a ay, Oman, está aquí pobre, dentro.
Así Sí, Yo sí, sí, que, lo también, siento. yo nada, me tengo que ahí lo retirar, que tenéis. obligaciones familiares. Omar, Ángel, Vale, Carmina y concurrencia, muchísimas pues gracias a gracias, todos. Ángel. Adiós. Gracias. Pues, Pues pues nada, gracias, Ángel. un placer, la verdad que ha estado genial. No sé si hay alguna pregunta más, si no yo ya me retiro. Es que no sé si hay alguien ahí. Es que antes lo he Hola, preguntado, ¿qué pero tal? nadie Hola a me ha todos. ¿Se contestado. escucha? Hola, sí, tanto. Hola, Hola. Adelante, ¿escucha? adelante. Sí, ¿Qué sí. tal, doctores? Quería hacer una consulta. ¿Cuánta relevancia e importancia le dan al acoplamiento ventrículo pulmonar en la valoración del paciente? Por ahí en pacientes que la presión pulmonar está a borde o el TAPSE también está ahí borde y por ahí la valoración del acoplamiento ventrículo pulmonar tiene un buen número, 0,3 para arriba o 0,4 para arriba, según lo que se publicó en la JAC. ¿Ustedes lo ven factible al paciente? Yo creo que es fundamental hacerlo. Yo siempre lo hago. Yo siempre lo hago. Y lo hago con parámetros hemodinámicos, la presión pulmonar. Yo siempre lo hago. En el estudio este de nuestro registro también es un factor pronóstico. Yo creo que es un dato más, además de la presión pulmonar como número, como dos cifras de presión pulmonar. Yo creo que lo fundamental son las resistencias vasculares pulmonares más que la presión pulmonar y el acoplamiento VD arteria pulmonar. Yo creo que es un parámetro que siempre hay que analizar y tener en cuenta, sin duda. Excelente. Y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo también, ¿verdad? Sin duda, lo he comentado Omar, hay que fijarse en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y sobre todo en las presiones del ventrículo izquierdo, la telediastólica, que es la que sería la PCP, porque es verdad que es un paciente que si los tratas, una PCP alta, lo comentaba Omar, pueden hacer un edema del pulmón porque al aumentar el gasto, si es un ventrículo tocado no lo va a manejar bien y es un factor pronóstico, con lo cual yo creo que una fracción de eyección menos de un 35%, 40%, pues probablemente no sea un candidato óptimo. Nosotros, los pacientes de los estudios fueron excluidos con fracción de eyección de menos del 30%. ¿Eh? Pero yo creo que más que el dato de la fracción de eyección, que es importante, sobre todo es la PCP, que el paciente esté bien compensado, ese ventrículo izquierdo, que no tenga presiones de llenado muy altas, el ventrículo derecho, izquierdo, digo, ¿sabes? Muchísimas gracias. Bueno, chicos, yo me tengo que marchar, lo siento, que ha sido un Vale, placer. gracias, Ángel. Omar, eres un crack, ha sido un placer participar contigo. Muchas gracias, Ángel, me encanta. Bueno, es que he tenido que marcharme, nada, 15 minutos y me acabo de perder eso, pero bueno, ya estoy aquí de vuelta. Nos hablamos y nos vemos para eso. Venga, chao, Muchas luego. gracias, Ángel. Hasta luego. chao. Dios, Ángel. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o... Pues no sé, Omar. No, es una terapia nueva que la verdad es que, como todas las cosas nuevas, y aparte que es una cosa que cambia un poquito la fisiología del paciente, pues sobre todo inicialmente se tuvo la tendencia de realizarse en pacientes quizá que están en una fase demasiado avanzada de la enfermedad. Muchas veces te comentaban pacientes que estaban casi moribundos, pero todo eso nos ha ayudado a entender mejor la terapia y los cambios fisiológicos que hay en el paciente después de la terapia. Y nosotros, yo me acuerdo aquí en el clínico cuando empezamos que los dos primeros pacientes que se hicieron antes de llegar no fueron bien. Después, lo que dice Ángel, se puso mucho énfasis en los criterios de selección del paciente, sobre todo el ventrículo derecho, función renal, ventrículo izquierdo, a ver cómo está, presión pulmonar, etcétera, etcétera, con lo que hemos ido hablando, y los resultados han mejorado muchísimo, muchísimo, ¿no? Y mi jefa, que al principio no creía, ahora ya cree en la terapia, ¿no? Entonces eso es importante. Pero es normal. Al principio, pues pagas un precio por una curva de aprendizaje
sobre todo de una terapia completamente novedosa y que rompe moldes con lo que se había hecho hasta entonces, pero una vez que ya empezamos a entender, hay mucho trabajo por hacer, pero una vez que empezamos a entender en qué pacientes pueden mejorar, hay pacientes que tienen una mejora espectacular, ¿no? O sea, hay súper respondedores, hay que responden bien y hay que no responde. O sea, ahí estará nuestro trabajo para saber escoger los pacientes que pueden ser súper respondedores o al menos respondedores y los que no responden o los que les puede ir fútil, pues descartarlo, ¿no? Y ahí es donde se centrará la investigación tanto de los registros como del estudio aleatorizado, ¿no? Para generar esta evidencia. Vale, Y ya está. pues no sé. Pues si quieres lo dejamos aquí porque creo que están... Muy bien. Pues ya, Sí, ya es chicos, yo hora. me tengo que retirar ya también. Por eso. Perfecto. Vale, pues moltes gràcies, Omar. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Un Gracias. abrazo. Adiós. Hasta luego. Adeu, adeu.